tiene que aparecer un mensaje en vuestros Teams como que la grabación se ha iniciado. Y entonces ahora ya, contando con vuestra autorización, mantenemos la grabación hasta el final de vuestra presentación. Luego cortaremos la grabación por si hay dudas que resolver y demás. Eso quedará fuera de la grabación. Así que buenas tardes y bienvenidos a todos y muchísimas gracias por presenciar esta formación en directo. Y le doy paso a Yolanda. Pues muchísimas gracias, Carlos Mateo y María José Cachapeiro. Muchísimas gracias por este apoyo a la ONG Farmasolidaria en esta sesión de formación. Sois dos profesionales muy reconocidos en el sector. El hablar, disculparme, bueno, este es el punto gracioso. Tengo un mosquito que me está molestando. Entonces, si me veis que hago cosas raras con la mano, la culpa la tiene el mosquito. Esta presentación de bulos en farmacia yo creo que es de máximo interés para los farmacéuticos, porque como alguna vez le he leído a Carlos Mateos, el tema de los bulos, existen y yo creo que siempre van a existir. Lo importante es detectarlos y desmontarlos. ¿Qué os puedo comentar sobre Carlos y sobre TT? Pues Carlos es periodista, es director de Comsalud. Creo que tu trabajo como coordinador en bulos, en la plataforma de bulos de salud, lleva tiempo y recorrido. María José Cachafeiro, la botica de TT. Yo creo que con decir eso está todo dicho. Compañera farmacéutica comunitaria en Asturias, ¿verdad, TT? Sí. Bueno, un placer tenerte porque eres de las pioneras en esto de divulgar salud y divulgar consejos de salud a través de las redes. Muchas gracias a los dos y me callo, que es lo que debo de hacer para escucharos a vosotros, cuando queráis. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Yolanda. Un placer estar con vosotros. Bueno, pues voy a empezar esta primera parte de la presentación, luego seguirá TT. Y quería contaros algo que quizás no sabíais, pero ya la verdad que tenéis que cerrar las farmacias porque ya tenemos la solución mágica para todos los problemas de salud. No sé si lo sabíais, pero el agua con limón en ayunas puede curar todas las enfermedades del mundo y prevenirlas. Y la prueba de que todo el mundo está de acuerdo con esto es que los vídeos, que este no es el único, hay varios así, pues tienen hasta 15 millones de visualizaciones, ¿no? Y estos vídeos, que además son, hay que decirlo, también bastante cutres a la hora de estar diseñados, no creáis que es una maravilla, pues nos están diciendo pues, que el agua con limón pues, mejora la digestión, que nos evita la posibilidad o nos reduce el riesgo de padecer cáncer, de limpiar la piel, de pura, estimula el sistema inmunológico, etcétera. O sea que, vamos, ya podéis traer la farmacia que con vender agua con limón ya es suficiente, ¿no? Bueno, disculpad esta pequeña broma, pero es realmente algo que realmente existe, ¿no? Que los bulos están extendidos, llegan en todas partes, a través de las redes sociales, y los tenemos sobre todo en el teléfono, y nosotros mismos somos responsables muchas veces de los bulos, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de los muchos que están surgiendo, ¿no? Esto es un meme de los muchos que seguramente alguno de vosotros o muchos de vosotros habéis compartido durante la pandemia, ¿no? El tema de los memes se ha convertido como en la moneda de cambio, en la manera más fácil de divulgar desinformación, de mandar desinformación, ¿vale? Hay estudios al respecto que lo están diciendo. Porque al final, ¿qué es nuestra opinión? Hacen gracia, el humor es una manera pues, muy buena de llegar a la población y, bueno, pues los compartimos sin ninguna criba. Bueno, como es gracioso, pues lo mando y al final está creando un estado de opinión, en este caso, por ejemplo, en contra de las vacunas.
De hecho, nosotros hemos hecho una encuesta a la población, por ejemplo, en el tema de las vacunas, y ya la mayoría de la población conoce alguno de estos bulos, de que las vacunas tienen microchips, de que cambian el ADN, etcétera, ¿vale? Diréis, bueno, pero es que está circulando, pero no todo el mundo se lo cree. Efectivamente, afortunadamente no todo el mundo se lo cree, pero va creando un estado de opinión, va creando en este caso pues una reticencia, en este caso a las vacunas y a los profesionales sanitarios. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha definido lo que está sucediendo como una infodemia. Hay tantísima desinformación que es muy difícil separarla de la información verdadera y, de hecho, tenemos más información falsa que verdadera, ¿no? En esta encuesta que nosotros hicimos sobre vacunas, nos decía que 1 de cada 3 pacientes había consultado sus dudas sobre vacunas con un profesional sanitario y casi el 70% decía que había resuelto las cuestiones, ¿no?, que le habían planteado. Pero fijaros, esto también tiene otra lectura. Hay un 30% que considera que no le han respondido, ¿no?, las cuestiones que le había planteado sobre el tema de las vacunas. Claro, ¿qué ocurre cuando el profesional sanitario no te atiende como tú consideras como paciente, no te da toda la información? ¿A dónde acudes? Pues ya lo sabéis, ¿no? Acudir a doctor Google o, en el caso de la gente más joven, a doctora TikTok, que ahora se ha convertido pues, en la principal búsqueda de información a partir de ciertas edades. Vale, ¿cuáles son las consecuencias de la desinformación? Bueno, pues falsas alarmas, confusión, el desprestigio de los profesionales sanitarios, que al final afecta, y que se abandonan tratamientos. Este es el problema. Por supuesto, no todo el mundo va a abandonar pues un analgésico o por tomarse el agua con limón, pero seguro que muchos de vosotros tenéis la experiencia de personas de alrededor que os están diciendo que siguen remedios de la abuela en vez de ir a tratamientos que están en la farmacia. A veces son de la abuela porque vienen de tradiciones, otras veces son que han visto en internet, como esto que os he dicho del agua con limón, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta época que María José y yo coincidimos hace poco en un tema de piojos, y te salía, ¿no? Mucha gente que está haciendo remedios tradicionales en vez de ir a la farmacia por un tratamiento, ¿no? Es algo increíble cómo, habiendo tratamientos que están contrastados, que funcionan, pues la gente acude a este tipo de psicoterapias que algunas podemos pensar que no tienen mayor repercusión, pero otras sí que causan un daño en la salud bastante importante, ¿no? Algunas de estas psicoterapias son peligrosas y, sobre todo en pacientes que están desesperados, pues pueden acabar dejando la medicina convencional y teniendo consecuencias fatales para su salud. Bueno, pues una de las consecuencias es precisamente esta, ¿no?, que lo vimos también en una encuesta que hicimos, que 8 de cada 10 profesionales sanitarios decían que se sentían cuestionados por sus pacientes debido a la cantidad de desinformación. Esto nos lo decían los propios profesionales sanitarios, ¿no? Esto, la verdad, que está siendo muy grave, el nivel al que está llegando la desinformación. ¿Y cómo nos llega la desinformación? Bueno, pues nos llega pues, a través del WhatsApp. Es un canal muy rápido en el que nadie comprueba nada y encima nos llega de una fuente de confianza para la que no desconfiamos nosotros, porque claro, nos está mandando nuestra madre, nuestro hijo, nuestro vecino, nuestra pareja, y dice, bueno, pues esta persona no me va a engañar. Claro, no te va a engañar, pero conscientemente, pero a su vez ha sido engañada, ¿no? Eso es lo que hay que tener claro. También los medios de comunicación y, por supuesto, las redes sociales. Y las redes sociales, hay que decirlo, que están llenas de lo que se llama el clickbaiting, ¿no? El anzuelo, el gancho, ¿no? Tener un titular muy llamativo para que pinchemos, para que entremos, y eso al final supone ingresos para ellos. En la pandemia ha habido miles de desinformaciones de todo esto, ¿no? Pues que pongo un ejemplo: un hombre jubilado fue alcanzado por un rayo tras recibir la vacuna. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero tú ya para una parte de la población sí que lo vas relacionando este tipo de cosas, ¿no? Y así pasa con muchísimos temas, ¿no? Al final, cuanta más gente pinche, pues son más ingresos que tienen la página web, el vídeo YouTube, etcétera, ¿no? Luego hemos tenido también, es lo que llamo yo los iluminados, los que se creen, pues, no sé, iluminados por la mano de Dios, ¿vale? Que nos vienen a decir que el agua con limón pues, cura el cáncer o que las vacunas crean autismo, ¿no? Y de esto, desgraciadamente, también hemos tenido bastantes durante la pandemia, ya existían antes, pero ahora pues parece que se han reproducido. Cualquier famoso que ve que su popularidad está en declive,
o que se le va la cabeza por alguna razón, pues nos empieza a contar este tipo de barbaridades, ¿no? Y luego, pues como os decía, las redes sociales también tienen mucho que ver, a pesar de que están, es verdad que algunos contenidos los eliminan, pero como ya sabéis, las redes sociales les interesa que cuanto más tiempo pasemos en ellas, pues mucho mejor. ¿Cómo pasamos más tiempo en las redes sociales? Pues con desinformación, porque al final nos llama la atención, pasamos más tiempo, lo compartimos, hablamos con otras personas que tienen afinidades ideológicas con nosotros, ¿vale? Y al final, pues a ellos les interesa, ¿no? Luego tenemos otro fenómeno que son los bots, que habéis oído hablar de ellos, que están mucho en las redes sociales, los utilizan pues compañías, gobiernos. El gobierno ruso utiliza muchísimo, por ejemplo, para temas electorales, para intentar desestabilizar democracias. Lo está haciendo ahora con Estados Unidos. En las elecciones que hay ahora en Estados Unidos, pues hay bots rusos por todas partes y se están utilizando, por ejemplo, en el ámbito de las vacunas y en otro tipo de temas de salud, pues eso, para desprestigiar a unos y favorecer a otros, ¿no? Y esto es tremendo. Y ya doy paso a María José Cachafeiro, que nos va a decir qué es lo que podéis hacer vosotros como profesionales sanitarios para combatir la desinformación. Así que, Tete, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Voy a ver si puedo compartir yo. No sé si se ve mi pantalla. Sí. Pues perfecto. Voy a continuar y voy a continuar para explicaros cuál es mi experiencia y qué creo que yo que podemos hacer pues desde el día a día y desde el mostrador. Bueno, quien dice el mostrador dice ese otro mostrador que puede ser pues la divulgación a través de redes sociales o de internet en general. Como esto es una formación de farmacia solidaria, pues creo que me gustaría decir que compartir información también es solidario, compartir información de calidad. Creo que es un modo de aportar valor a nuestra comunidad y que es algo que creo que de manera natural hemos hecho en la farmacia siempre. No somos los únicos, pero somos unos profesionales sanitarios, como bien sabéis, muy accesibles y con los que, pues que creo que nos podemos poner la medalla, entre comillas, de que siempre hemos estado al lado del paciente intentando ayudar. ¿Qué pasa? Pues eso que habéis comentado, Carlos, que a día de hoy, pues muchas veces cuando vas a dar una información, sientes que el paciente que tienes enfrente tiene tanta información falsa o tantas dudas que al final duda también de ti. Sí es cierto que no son la mayoría, afortunadamente, pero es algo que creo que todos habréis sentido en mayor o menor medida alguna vez. A veces en temas de salud, a veces, pues, por ejemplo, el tema de la cosmética muchísimo, pero bueno, en casi todas las preguntas que nos hacen a día de hoy, la información está ahí. Es uno de los momentos o el momento en el que actual, hasta ahora, quiero decir que en el que el ser humano ha tenido mayor acceso a la información, pero tener acceso a la información no quiere decir que tengamos acceso a información de calidad ni que seamos capaces de comprender esa información. Y creo que esto es una de las cosas que deberíamos hacer porque, como veis en la encuesta, el 83% de los pacientes dicen que ni que los profesionales sanitarios no les hemos recomendado algún recurso donde compartir información fiable. Bueno, pues creo que es una de las cosas que podemos empezar a hacer en la farmacia y tener pues, un pequeño directorio de webs con información de calidad, pues por ejemplo recomendarles las webs de las sociedades científicas que suelen tener apartados para pacientes que son muy comprensibles, porque el problema muchas veces es ese, que cuando la información con rigor está ahí, pero no siempre es fácilmente entendible para todo el mundo. Por ejemplo, los estudios científicos están ahí, pero no todo el mundo es capaz de extraer de ellos información de calidad o saber pues si están bien hechos, la metodología si es la correcta o no. Y bueno, pues en eso incluso se basa parte de las desinformaciones, en apoyarse en estudios que a lo mejor no han sido elaborados de manera correcta y que sus resultados no podemos considerar que sean rigurosos ni fiables. Es curioso que a la hora de depositar la confianza en un especialista, según este estudio, una de las cosas, bueno, curioso entre comillas, es que les mire a los ojos. Al final somos personas, somos humanos y por mucho que los bots, las redes sociales y demás nos permitan comunicarnos, al final esa cercanía, eso que
en nuestro caso nos da el día a día en el mostrador, creo que afortunadamente pues sigue pesando mucho. Digo afortunadamente por un lado, por otro lado, pues si alguien me mira a los ojos pero me está contando un bulo enorme, pues es un error creerle solamente porque me mira a los ojos. Pero bueno, al final yo sí creo que eso de que me mira a los ojos, que me escuche, que me haga preguntas, sí que nos debería hacer pensar en que al final el paciente necesita esa cercanía y ese contacto con el profesional sanitario. Curiosamente que ese objetivo solo lo dicen en un 6% de los casos. Yo esto me gustaría interpretarlo de otra manera y decir que es porque eso es básico y ya pues consideramos que debería hacerlo, o sea, objetivo y riguroso ya debería ser, aparte de que luego pues nos mira a los ojos, nos escuche o nos haga preguntas. Bien, ¿cuáles serían entonces esas 5 claves que podemos utilizar nosotros en el mostrador? Aparte de lo que os decía de tener, pues a lo mejor unas webs que podamos indicarles a nuestros pacientes, tener pues incluso a lo mejor los perfiles de algunos compañeros que están siendo muy activos en diferentes redes sociales o, por ejemplo, pues, como os decía, pues las webs de las sociedades científicas, las de las asociaciones de pacientes también suelen tener apartados en los que informan con mucha rigurosidad, pero al mismo tiempo con un lenguaje muy comprensible. Bueno, pues volviendo a esto del lenguaje comprensible, las 5 claves, pues yo creo que la primera es, sin duda alguna, utilizar un lenguaje sencillo. Utilizar un lenguaje que todo el mundo sea capaz de entender, porque en los profesionales sanitarios a veces tenemos cierta tendencia a hablar de una forma muy técnica y a pensar incluso que por hablar de esa forma más técnica, pues parece que sabemos más y entonces quedamos como mejor delante de nuestros pacientes. Y esto es un error porque yo soy de la opinión de que cuando alguien no me entiende, la culpa es mía porque no me he hecho entender bien. Como profesionales deberíamos asegurarnos de que cuando explicamos algo a nuestros pacientes, cuando estamos haciendo pues una dispensación, por ejemplo, que entienden cómo tienen que tomar el medicamento, para qué es, hasta cuándo lo tienen que tomar, etcétera. Pero también cuando nos hace una pregunta sobre algún problema que le preocupa, que no tiene por qué ser directamente un medicamento y que, bueno, pues como sabéis, a veces son problemas de lo más variopintos, incluso no sanitarios. Pero bueno, ese es otro tema. Luego, el rigor, que como digo, tenemos que intentar estar siempre lo más informados y formados posible para poder contestar a esas preguntas que nos hacen. Evidentemente, no podemos saber de todo, pero siempre podemos decir, pues ahora mismo no te puedo dar una respuesta con total fiabilidad, pero lo voy a consultar y pues nos vemos esta tarde o déjame tu teléfono o te busco la información exacta para que los dos podamos estar bien informados. Y a ese respecto creo que debemos perder el pudor a decir que no sabemos algo o que no sabemos algo con profundidad. Nuestra profesión es una profesión que abarca un montón de campos relacionados con la salud y yo creo que tenemos una formación muy amplia, pero a veces no puede ser, es prácticamente imposible que sea totalmente profunda en todos los ámbitos. Entonces, pues tener la humildad también de decir, pues ahora mismo no lo sé, pero me voy a enterar y te lo voy a contar para que tú lo entiendas y los dos aprendamos algo nuevo, ¿no? Tener esa escucha activa que yo creo que debe caracterizarnos o que debería caracterizarnos a todos los profesionales sanitarios, porque tenemos que ser capaces de preguntar. Fijaos que era una de las cosas que destacaban como buenas para fiarse de un profesional sanitario, preguntar y dejar que nos cuenten. Olvidarnos eso de escuchar para responder y escuchar para comprender, para dejar que nos cuenten por qué tienen esa duda, en qué se basan a lo mejor para tener esa creencia, porque al final casi siempre que hay una creencia del tipo que sea, está basada en algo, está basada a lo mejor en un miedo, en un problema, en algo que nos afecta de una manera a lo mejor más, pues a lo mejor si queremos algo menos profesional, pero más personal. Y entonces, pues conocer el porqué de esas dudas o de esas falsas creencias nos puede ayudar
a darle una vuelta e intentar que el paciente entienda que eso no es así y por qué no es así. Y esta está muy relacionada con la cuarta, que como veis también es el fondo de la diapo, porque creo que es de lo más importante que podemos aportar, y es la empatía, el ponernos en el lugar de esa persona. Yo, por ejemplo, con el tema de las dudas sobre las vacunas, hemos tenido muchas preguntas, seguramente vosotros también, y a mí me gusta saber, pues por qué, o sea, intentar averiguar por qué la gente tiene a lo mejor esa desconfianza, y muchas veces pues hay una base, no te puede venir alguien diciendo es que yo no me voy a vacunar porque llevan microchip, por decir algo así ya un poco que nos puede causar hasta risa, pero no es para reírse porque hay mucha gente que se lo cree. E intentar escarbar un poquito, porque si directamente lo que hacemos es ponernos a la defensiva, lo que vamos a conseguir en la otra persona es justamente lo mismo, que no nos escuche porque va a considerar que somos el enemigo. Entonces, muchas veces, tener esa mano izquierda, utilizar esa empatía, esa escucha, nos puede ayudar a informarle sin que lo tome como un ataque personal, y a que, pues a lo mejor le lleguemos a generar la duda de que eso que creía no es cierto. Y por último, pero no menos importante, yo creo, es comunicar con firmeza. Y cuando digo con firmeza, lo digo precisamente relacionado con esto, que yo intente entender por qué mi paciente tiene esa duda o se cree esa información falsa, no quiere decir que le vaya a dejar que siga creyendo que es falso. Por supuesto, la decisión sobre qué cree o no cree es suya, pero yo tengo que ser firme a la hora de hacerle ver que eso no es cierto. Y como os digo, firme no quiere decir tampoco agresivos. Hay que intentar pues tener ese equilibrio que esa mano izquierda, como os decía, que nos puede llevar precisamente a conseguir que se fíe más de nosotros y que mantenga, bueno, pues que no se cierre en bloque, que es lo que suele pasar, pues por ejemplo, en redes sociales. No sé si utilizáis habitualmente Twitter, pero esas grandes conversaciones, por decirlo de alguna manera, pero no son conversaciones. Para mí una conversación tiene que tener un retorno, y es que no se escucha ni una parte, ni la primera parte a la segunda, ni la segunda a la primera. O sea, al final son monólogos con posiciones totalmente enfrentadas, y en las que tampoco se favorece. Es verdad que no es la red más apropiada para tener una conversación de ese tipo, para conseguir que alguien cambie de opinión, pero es que con ese enfrentamiento agresivo yo creo que realmente no se consigue tampoco dejar que, o sea, que alguien llegue a dudar de que lo que cree es falso. Y bueno, en principio, esos son, como digo, mis 5 pasos o las 5 puntos en los que habría que tener presentes a la hora de comunicar en el mostrador. Por supuesto, como digo, seguiría diciendo que es súper importante estar formados y pues cuando no sabemos algo, ser humildes y reconocer que no lo sabemos y que lo podemos averiguar. Yolanda, tienes el micrófono apagado. Yolanda. Cierto, por aquello de si me entra la tos. Muchísimas gracias a los dos. Fantástica presentación compartida con un criterio además excelente, desde lo que es el valor de la comunicación, desde el periodismo y desde una plataforma de comunicación como ComSalud, y esta apuesta por detectar bulos de salud, y Tete, por tu parte, pues yo lo siento en la piel, porque bueno, mis 38 años de farmacéutica comunitaria, pues cada vez que oigo a una compañera hablar de un tema relacionado con la información y el consejo, sea vía online o sea en el día a día de la farmacia, pues soy yo y lo que siento. Entonces, por mi parte, daros la enhorabuena. Antes de lanzaros una pregunta, me gustaría dejar el protagonismo a los pocos compañeros que han podido sumarse
y que están con nosotros en directo. Alberto, no sé si